Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una sala silenciosa, los ojos de los jurados estaban centrados en la presidenta del Tribunal Supremo, Clarisse Beaufort, una mujer negra de unos 40 años que recientemente fue designada para dirigir el Tribunal de Apelaciones. Fue una figura de respeto, un modelo de dignidad y profesionalidad. Cada decisión que tomaba parecía trascendida por su integridad, pero hoy estaba a punto de enfrentar una prueba que pondría todo en duda. El juicio en curso es un caso complejo, que involucra acusaciones de corrupción y manipulación en los niveles más altos del gobierno. El acusado, un influyente empresario llamado Victor Leclerc, fue acusado de utilizar su poder para manipular decisiones judiciales y contratos gubernamentales. Las pruebas eran escasas, pero la fiscalía tenía buenas posibilidades de éxito. Clarisse, fiel a su reputación, se preparó para llevar a cabo una investigación rigurosa e imparcial. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir ese día transformaría su visión del sistema de justicia. Durante la presentación de testigos, un hombre entró en la sala del tribunal. Estaba bien vestido, elegante y llevaba un traje impecable. A primera vista, parecía un abogado experimentado, un hombre del sistema. Pero algo en sus ojos, algo en su mirada penetrante, hizo que una ola de familiaridad surgiera en Clarisse. Ella se quedó congelada. Ella había visto ese rostro, esos rasgos, en su infancia. No necesitó una segunda mirada para reconocer a ese hombre. Era Gabriel, su amigo de la infancia. Crecieron juntos en un barrio modesto, compartiendo las risas y las lágrimas de una juventud marcada por las dificultades sociales y económicas. Eran cercanos, casi como hermano y hermana. Pero el destino los separó cuando Gabriel se mudó a otra ciudad para continuar sus estudios. Ella nunca volvió a saber nada de él. Y ahora estaba allí, en esa habitación, como un abogado defensor en el caso más destacado del momento. Clarisse intentó mantener la calma, pero la emoción la abrumó. A ella le resultaba difícil concentrarse en los argumentos del abogado. Su mente estaba atormentada por recuerdos de la infancia. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué este hombre, a quien ella había conocido como un joven idealista, estaba ahora al otro lado de la barra? ¿Había cambiado o era el sistema el que lo había transformado? Durante el primer interrogatorio, Gabriel habló con una seguridad que Clarisse nunca hubiera imaginado. Sus palabras, inicialmente mesuradas, se volvieron cada vez más apasionadas mientras defendía a su cliente, Victor Leclerc, un hombre poderoso e influyente acusado de corrupción. Habló de su inocencia con tanto fervor que cualquiera habría pensado que la creía profundamente. Expuso argumentos que parecían racionales, fallos en la acusación, detalles que supo manipular con destreza. Pero para Clarisse, cada palabra de Gabriel golpeaba su mente como un puñetazo, pesado, contundente, imposible de ignorar. Fue Gabriel, su amigo de la infancia, quien compartió su recorrido desde las calles empedradas de su barrio hasta los pasillos de la justicia. Ella lo había visto crecer, soñar y levantarse, tal como ella, con la idea de cambiar el mundo. Pero allí, en esa sala, él estaba del otro lado, en la posición de quien defendía no la verdad, sino un sistema podrido que ella misma había jurado combatir. A pesar de la abrumadora evidencia, Gabriel estaba convencido de la inocencia de su cliente, o al menos, hizo todo lo posible para que la gente lo creyera. Era brillante, sin lugar a dudas. Pero cuanto más hablaba, más sentía Clarisse una ola de confusión y dolor que la invadía. Cada palabra, cada justificación, parecía una traición a sus propios ideales, a sus sueños compartidos. Allí estaba ella, en su posición de juez, dividida entre la amistad que había compartido con este hombre y la lealtad que debía a la justicia. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo pudo un hombre que ella había conocido cuando era un joven idealista dejarse absorber por ese mundo de compromiso y corrupción? Ella no podía entender. Gabriel no era el mismo hombre. Su rostro, marcado por el tiempo y la experiencia, ya no expresaba la inocencia del joven que ella había conocido. En cambio, tenía la frialdad de un abogado experimentado, seguro de sí mismo e implacable. Pero en algún lugar, en lo profundo de sus ojos, Clarisse vio un destello de duda, casi imperceptible, como un reflejo de su alma rota. El juicio continuó, pero cada momento pasado en esa habitación parecía durar una eternidad para Clarisse.
Ella ya no podía concentrarse, las palabras de Gabriel resonaron en su mente como una melodía inquietante. Eran simples recuerdos de infancia, promesas juveniles que había hecho en inocencia. Pero ¿eran todavía válidas hoy estas promesas, frente a esta realidad brutal e implacable? ¿Por qué Gabriel se convirtió en lo que era? Los recuerdos volvieron a inundarme, escenas de un pasado compartido, risas, sueños y esa complicidad casi fraternal. Se habían apoyado mutuamente durante años, compartiendo aspiraciones comunes y esperando algún día ver un mundo más justo. Y sin embargo, Gabriel estaba allí, en ese escenario, defendiendo lo indefendible. Clarisse se encontró en un torbellino emocional, donde cada pregunta que surgía parecía alejarla más del hombre que había conocido. ¿Cómo podría conciliar la amistad que sentía por él con su deber de hacer justicia? Cada fibra de su ser le decía que lo ayudara, que lo salvara, pero la realidad la golpeó duramente. Ella era jueza. Ella estaba allí para aplicar la ley, para juzgar sin emoción, sin concesiones. Y, sin embargo, su corazón estaba dividido. Fue entonces cuando se anunció una pausa. Clarisse se levantó lentamente, con las piernas pesadas por el cansancio y la incertidumbre. Caminó hacia su oficina, esperando un momento de respiro, un momento para recuperar la compostura. Pero cuando abrió la puerta de su oficina, se encontró con una figura familiar. Gabriel. Se quedó allí, en la puerta, con una expresión de profundo dolor en el rostro. Cerró la puerta silenciosamente detrás de él, luciendo serio. No necesitó hablar para que Clarisse lo entendiera. No era casualidad. Él tenía algo que decirle. Clarisse, tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa, cargada de una angustia palpable. Ella lo miró durante un largo rato, inquieta. Habían pasado años desde que se vieron por última vez. Y, sin embargo, allí, en esa estrecha oficina, se encontró cara a cara con él, un hombre al que conocía mejor que nadie, pero que ahora parecía tan extranjero como un extraño. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa por la ira y la confusión. No esperaba semejante encuentro. Ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía ser quien era? Gabriel respiró profundamente, como para darse valor. Sus manos temblaban ligeramente, a pesar de la apariencia de control que intentaba proyectar. Este juicio es más complicado de lo que crees. Clarisse lo miró impaciente, pero también preocupada. Su corazón latía más rápido. Lo que diga ahora determinará mucho más que el resultado del juicio. Tenía algo importante que revelarle. Estoy aquí para proteger a alguien, Clarisse. Alguien a quien conoces muy bien. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra, cada verdad que estaba a punto de revelar. Entonces las palabras cayeron, pesadas, percusivas. A mí. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Clarisse no podía creer lo que acababa de decir. ¿Gabriel? Aquel que ella conoció, aquel que la apoyó en los momentos más difíciles de su vida, ¿era uno de los responsables de lo que hoy luchaba? Ella estaba en shock, su cuerpo congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué quieres decir? Finalmente respiró, con la voz quebrada por la emoción. Gabriel miró hacia abajo, con las manos apoyadas en las rodillas, temblando. Soy quien organizó la corrupción, Clarisse. Manipulé las pruebas para proteger a Leclerc, y me pagan por ello. Se dio la vuelta, como si cada palabra fuera un dolor más. Todo esto, todo lo que ves aquí es culpa mía. Las palabras golpearon a Clarisse como un martillazo. Gabriel, el hombre que ella había conocido, el hombre al que había amado como a un hermano, se había convertido en el arquitecto de un sistema corrupto, un sistema que ella había jurado desmantelar. Sintió que una ira pura e incontrolable crecía en su interior. ¿Cómo pudo haberlo hecho? ¿Cómo pudo traicionarla no solo a ella, sino también a todos sus sueños de un mundo mejor? Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, la miró, quizás esperando una reacción, una señal de comprensión. Pero lo que la sorprendió aún más fue lo que dijo a continuación. Él no solo le estaba pidiendo que lo ayudara a salir de esta situación. No, él estaba pidiendo su perdón. Clarisse, no tuve elección. Me empujaron a este juego fuerzas superiores a mí. Estoy atrapada en este sistema y no veo salida.
Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Ella sabía que él tenía razón. Él estaba atrapado, tal como ella lo había estado una vez. Pero ella no podía hacer la vista gorda ante la verdad. Ella no podía ignorar la justicia, ni siquiera para él. Clarice se levantó lentamente, una vez tomada su decisión. El dolor era fuerte, pero su determinación era aún más fuerte. Haré lo correcto, Gabriel. Aunque eso signifique perderte. Gabriel asintió lentamente y una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que harías eso. Al día siguiente, durante el juicio, Clarice habló. Anunció que se retiraría del caso debido a su conexión personal con uno de los abogados, lo que podría comprometer su imparcialidad. Los periodistas se volvieron locos, la historia llegó a los titulares, pero no fue nada comparado con lo que estaba por venir. Para sorpresa de todos, Clarice usó su autoridad para ordenar una investigación exhaustiva sobre la participación de Gabriel en la manipulación de la evidencia. La verdad salió a la luz y Gabriel fue arrestado por sus crímenes. El juicio continuó sin él, pero el impacto de esta revelación sacudió los cimientos de la justicia. El mundo entero quedó asombrado. La jueza, que siempre había encarnado la honestidad, había descubierto que su amiga de la infancia se había convertido en una de las artífices de la corrupción que odiaba. Y, sin embargo, había tomado la decisión más difícil de su vida: cumplir con su deber, costara lo que costara. El escándalo había sacudido el sistema judicial, pero Clarice, ahora sola, finalmente podía respirar. Ella había elegido la justicia. Y conmocionó al mundo.